Capablanca ilustremente dijo, solo veo un movimiento de antemano pero siempre es el correcto. Si te gusta lo sencillo, esta forma de ver las cosas te gustará. Capablanca jugando aquí con las blancas y vamos a ver cómo lo hacía. Aquí veamos lo primero. Él formuló un grupo de reglas que seguía fielmente y destruía a cualquiera. Y Capablanca era conocido por ser un poco perezoso, no le gustaba estudiar aperturas, no le gustaba calcular variantes, de hecho ni siquiera estudiaba ajedrez demasiado. Pero su enfoque era súper efectivo. Así que, ¿qué es lo primero? Bueno, en la apertura, ¿cuáles peones debemos mover? Los peones centrales. ¿Por qué? Porque necesitamos tener el centro bajo control y además abrir líneas y diagonales para desarrollar nuestras piezas. Eso es lo que debes hacer y por eso mueves tus peones centrales. En cuanto a los peones del flanco, hay que pensarlo dos veces en sí moverlos porque frecuentemente es innecesario. Continuamos. Alfil B7, las negras desarrollan, golpean el peón, las blancas desarrollan y lo defienden. Sigue E6 y caballo F3. En la apertura necesitamos desarrollar las piezas menores y enrocar. Capablanca hace justo eso. C5 y aquí viene la primera pregunta. ¿Cómo jugarías en esta posición? Muchos jugadores empiezan a complicarse. Ven que las negras atacan este peón, entonces debo capturar, debo avanzar, debo defender, debo hacer algo. ¿Y Capablanca qué hacía? Nada. Esa era la esencia de su estrategia. Solo seguir sus reglas y no complicarse con nada más. Simplemente enrocó. Y si has seguido nuestro canal por un buen tiempo, probablemente habrás escuchado ya la regla de tomar así te arrepentirás. Y este es un ejemplo típico. Tomar en C5 solo ayudaría a las negras a desarrollar su alfil y no le daría nada a las blancas. Por eso no es correcto. Entonces las blancas se enrocan, las negras intercambian, se recapturan de 4 y aquí va otro momento interesante. Las negras pensaron en desarrollar su caballo, pero veían que en este caso se podía avanzar E5 y expulsarlo, y entonces decidieron pasarlo por otra ruta, por aquí. Y aunque esto tiene sentido y su oponente tenía un nivel decente, ves que las negras están complicando las cosas y esto es lo opuesto de lo que queremos. Así que las negras simplemente deberían desarrollar sus piezas sin pensar en nada más. Si está el turno de las negras, quieren desarrollar una de sus piezas menores, hay que hacerlo y no complicarse. De cualquier forma, bueno, se jugó caballo 7 y las blancas que desarrollan las piezas, bueno, desarrollo de un lado y otro, alfil E3, todo muy simple. Capablanca simplemente quiere desarrollar sus piezas menores y enrocar, eso es todo. Ahora se juega alfil C5 y cómo jugarías aquí con las blancas. Por cierto, este tipo de situaciones confunde a la mayoría de jugadores, porque en la apertura, bien, es claro que necesitas desarrollar y enrocar, pero ¿qué haces a continuación? Es una de las principales preguntas que la gente me hace y lo sabrás. Capablanca tenía una regla sencilla a seguir también en este tipo de posiciones. Por cierto, tengo que decirte que aprecio mucho sus partidas y las uso bastante para enseñar a mis estudiantes. Por cierto, en caso de que no sepas, soy gran maestro Igor Smirnov, fundador de la Academia de Ajedrez a Distancia, que por más de 15 años hemos ayudado a miles de estudiantes a conseguir un rating superior a su año de nacimiento y a conseguir otros logros también. Y lo que me encanta de sus partidas es que son entendibles, porque sí, puedes ver otra partida, digamos de Hikaru perdiendo contra Carlsen, pero ¿qué? Ellos son aliens, juegan ajedrez muy extraño, muy avanzado, como de computadoras, y esto es desconcertante. Pero cuando ves una partida de Capablanca y dices, bueno, está desarrollando sus piezas menores, está enrocando, está siguiendo unas reglas sencillas, esto es entendible. Parece que dices, yo también lo puedo hacer. Y eso es lo bueno. Entonces, bien, ¿qué haces una vez que has completado tus tareas principales de apertura? Desarrollar piezas menores y enrocar. Lo siguiente es desarrollar las piezas pesadas. Los pesos pesados, las piezas más fuertes, dama y torres, que también son piezas y necesitan ser desarrolladas. Entonces hay que sacarlas de sus casillas originales. Y aquí Capablanca juega dama H5. Pero cualquier otro movimiento de la dama se estaría bien. Dama de 2, dama de 2, dama H5. Él escoge desarrollarla a la casilla más avanzada disponible para hacerla más activa, pero repito que cualquier otra opción sería también buena. Ahora enrocan y se juega torre de 1, poniendo en juego la pieza que faltaba. Y observamos que en este punto las blancas han desarrollado todas las piezas, o sea que cada una de las piezas que se tienen se ha movido al menos una vez y esa es la esencia del desarrollo. Muy bien. Ahora las negras deciden que quieren desarrollar su caballo, pero esto se ve un poco complicado porque hay una presión blanca alrededor, entonces deciden primero simplificar, intercambiar y luego caballo C6. ¿Y qué haces aquí? Bueno, por supuesto que siempre hay que tener cuidado, debes vigilar los movimientos de tu oponente, porque si no es muy fácil meterse en esa visión de túnel en la que quieres conseguir algo y dices, por ejemplo, voy a jugar F4, F5, hacer algo por aquí y de repente estás regalando el alfil en D4. Para evitar ese tipo de situaciones necesitas poner atención a los movimientos de tu oponente y preguntarte cuál es la idea de su movimiento. Eso obviamente te ayudará a cometer menos errores y eso es también una esencia del juego de Capablanca. Tus oponentes cometen muchos errores y para ganar más frecuentemente es suficiente con cometer menos errores de los graves. No tienes que idear planes súper avanzados.
Solo no cometer errores y esperar a que tu oponente haga algo terrible y le saques provecho. Entonces aquí va atrás, el alfil A3 y se juega E5, creo que para evitar el avance F4. ¿Y qué hacemos a continuación? Te voy a hacer una pregunta de las típicas. ¿Cuál es el plan de las blancas aquí? Bueno, la respuesta de Capablanca es que no hay plan. Bueno, él era ya cero estrés hace 100 años. No le gustaba complicarse. Quería simplemente seguir una línea guía. Y aquí la línea guía es el principio de la pieza menos activa. Así lo llamo yo. Es que miras todas las piezas que tienes y tratas de encontrar cuál es la peor, la más pasiva, y luego la mejoras. Entonces, hagámoslo en esta posición. Si observas todas las piezas que tienen las blancas, vemos la dama en una posición muy activa poniendo presión. Tenemos una torre que no está haciendo mucho actualmente porque está bloqueada por el alfil, pero al menos teóricamente está en una columna semiabierta. La torre en F1 no hace mucho. Este alfil controla un par de diagonales. Bien, este alfil en cambio claramente es una pieza mala porque está atascado entre dos peones y más parece otro peón más. Probablemente sea la peor y el caballo si está haciendo algo bueno, se puede reubicar incluso por aquí. Así que por ahora el alfil es probablemente la peor pieza que se tiene y es muy tonto. ¿Y qué hace Capablanca? Simplemente mejora su posición, la pone en una mejor casilla, potencialmente poniendo alguna presión y sin pensar en ningún plan, solo mejorando su pieza menos activa. Y ahora las negras, preocupadas por esto un poco, tal vez sacan su rey de la línea. ¿Y qué hacemos a continuación? Lo mismo, otra vez la pieza menos activa. Ya hemos descubierto que el alfil era una pieza mala en D3, pero también esta torre en F1 no es que hiciera mucho, así que ¿qué hacemos? Necesitamos reubicarla a una mejor casilla y por supuesto podríamos moverla aquí, pero seguiría sin hacer mucho, así que tiene más sentido doblar torres por la columna D, y es lo que él hace, juega torre de 6. Poner la torre en alguna otra por acá también sería bueno, la misma columna, pero Capablanca usa un enfoque aquí más agresivo. En esencia, la idea básica es doblar torres y darle un trabajo a esta torre y empezar a presionar. Las negras desarrollan la dama y atacan a la torre blanca y las blancas continúan con su plan, torre de 1 amenazando al peón. Las negras lo defienden y aquí tenemos la siguiente pregunta, ¿qué hacemos ahora? Hemos hablado del principio de la pieza menos activa, pero en esta posición ya no es aplicable porque todas las piezas blancas ya están muy activas. No hay una pieza mala en particular, entonces tenemos otra regla más. Cuando todas tus piezas ya están listas, pasamos al ataque. Pero esto es una palabra genérica, así que ¿cómo hacemos esto en particular? Tenemos que enfocar nuestra atención en el lado opuesto del tablero y preguntarnos cómo puedo avanzar con mis piezas hacia allí, al lado de mi enemigo y crear amenazas. Entonces vamos a aplicar esto en la posición actual. Enfocamos nuestra atención allá en esta parte del tablero y nos preguntamos cómo avanzar y crear alguna amenaza. Lo bueno de esto es que usualmente solo hay uno o dos movimientos disponibles. Por ejemplo, aquí caballo de 5 se ve interesante amenazando a la dama, pero si observas bien, te das cuenta de que dejarías colgada la torre en D6 porque se corta la defensa de la otra torre. Así que caballo de 5 es interesante, pero no funciona en este caso en particular. ¿Hay algo más? Sí, alfil G5, que es lo que Capablanca jugó. Y ves que es el único movimiento que queda después de haber eliminado lo demás. Alfil G5 golpea a la dama, indirectamente a la torre también es un movimiento hacia el lado del tablero enemigo. Las negras jugaron F6 y cómo continuamos con nuestro ataque. Fundamentalmente es lo mismo. Enfocas tu atención en el otro lado del tablero y piensas cómo atacar, pero hay un concepto adicional que es extremadamente útil y es los movimientos forzados. Movimientos forzados son jaques, capturas y ataques. Esos son los movimientos que fuerzan una respuesta particular de tu oponente y son los más poderosos, además los más fáciles de calcular porque ya sabes que lo que tu oponente va a responder. Y aquí Capablanca juega dama por G6, un sacrificio espectacular. Inicialmente no es claro cuál es la idea de esto, pero él ha observado que con esto descubre al rey y luego juega torre de 3 amenazando torre H3 y mate en 1. Entonces ahora te preguntarás, Igor, decías que él jugaba de una forma muy sencilla, pero ahora hace algo muy avanzado. Está haciendo una combinación que requiere un montón de cálculo. Bueno, la verdad es que no. De hecho, Stockfish dice que esta combinación es una basura y que las negras ganan la partida. Esta combinación no se calculó bien y aquí las negras podrían jugar de 5 y de verdad ganar la partida. Pero esto es alentador, porque Capablanca era como nosotros. No le gustaban los cálculos complejos, pues confiaba más en su comprensión general de la situación y en la mayoría de situaciones esto era suficiente para ganar partidas, incluso esta misma. Las negras ahora juegan torre F7 para cubrir esta diagonal, su rey para que pueda escapar por allí contra el jaque y Capablanca al ver que este jaque ya no hace mucho entonces juega
porque el rey se escapa, juega caballo de 5 metiendo una pieza más en el ataque y amenazando a la dama. Las negras juegan dama c5 y ahora sí torre h3, el movimiento forzado, el jaque que es el más forzado. Y el rey, bueno, se mueve. Y ahora, ¿cómo encuentras la continuación del ataque? Es lo mismo. Enfocas tu atención en el otro lado del tablero, buscas movimientos forzados, jaques, capturas y ataques. Y rápidamente los revisas. Entonces hagamos eso aquí a ver qué ideas encontramos. Por ejemplo, aquí nos capturan, nada. Si tomamos aquí, no hay nada, no es un movimiento de ataque porque no está amenazando nada. Si tomamos con el caballo, en cambio, esto vale la pena calcular. Esta es una idea buena. En la partida las negras no tomaron. ¿Por qué no tomaron? Porque no pueden con la torre, porque está clavada. Y si tomaran con el peón, después de alfil por f6, tenemos que no se puede impedir este jaque mate. Es muy bonito. Así, torre h8, literalmente dando mate. Muy bien, entonces las negras juegan rey f8 y ahora continúas yendo hacia adelante dando jaques y rey e7. ¿Y ahora cómo jugar aquí? Bueno, primero parece que esto es complicado y de verdad lo es, pero si organizas tu forma de pensar de la forma correcta, se simplifica. De nuevo, queremos buscar movimientos forzados porque, mira, si hacemos algo al azar, como, bueno, algo tonto te voy a mostrar, pero bueno, para mostrarte que si hacemos algo al azar, ¿qué juega tu oponente? Puede jugar cualquier cosa, tomar por un lado, por el otro, saltar por aquí o por allá. Puede hacer lo que sea, y es muy difícil así prever, comprender lo que va a suceder. En cambio, si nos imaginamos hacer en un momento forzado como un jaque, ¿qué hacen las negras? Solo defender su rey, solo una única cosa, y así va a ser más fácil para nosotros prever lo que va a suceder. Teniendo en cuenta eso, revisamos aquí jaques, obviamente el rey está expuesto, entonces rápidamente verificamos qué opciones tenemos, cómo podemos avanzar y dar algún jaque, y Capablanca encuentra el movimiento torre 8, que es un bonito sacrificio esta vez de torre, que desvía esta torre de la defensa de este peón que podemos tomar con jaque y luego que el rey va atrás, rematamos la partida. Y aquí va un ejercicio rápido para ti, para probar tus habilidades. En esta posición Capablanca tenía otro movimiento ganador que también era jaque mate en 3. Si puedes encontrarlo, escríbelo en los comentarios. Repito, la tarea es que las blancas dan mate en 3, no es torre e8, no es lo que Capablanca jugó. Sé que también es ganador, pero la tarea es encontrar otro movimiento que gana en 3 jugadas. Como dije antes, soy un verdadero admirador de este enfoque, porque creo que es especialmente bueno para adultos aficionados. Si tienes tu trabajo, tu familia y otras cosas por hacer y no tienes mucho tiempo para dedicar al ajedrez, este enfoque basado en principios es mucho más efectivo y te ayuda a progresar en el ajedrez sin gastar mucho tiempo o esfuerzos. Si esto despierta tu curiosidad, tenemos cursos completos como 3 pasos a 2000 de Elo y otros más, donde hemos incluido todo lo que necesitas, guías claras para elevar tu nivel, que puedas progresar. Busca por aquí esos cursos completos que seguramente te ayudarán.